Sean todos bienvenidos. Tenemos el agrado de presentarles a nuestro amado hermano y pastor, Leonardo Pereira, con las enseñanzas dadas en nuestra iglesia, con el propósito de edificar al cuerpo de Cristo. Le rogamos al Señor que sean de bendición para sus vidas, como ya lo fueron en las nuestras. Ahora sí, vamos a la palabra del Señor, 2 Corintios capítulo 2, versículo 14. Lo tenemos todo, hermanos. Amén. Damos lectura en el nombre de nuestro Señor Jesucristo. Dice así la palabra del Señor. 2 Corintios capítulo 2, versículo 14. Dice más: a Dios gracias, el cual nos lleva siempre en triunfo en Cristo Jesús, y por medio de nosotros manifiesta en todo lugar el olor de su conocimiento. Amén. Vamos a orar, vamos a encomendarnos en las manos del Señor para que Él nos hable, nos ministre. Pídale de su lugar, como siempre le digo, ore. Roguémosle al Señor que, como siempre lo hace en este día, también hable a nuestros corazones. Oramos. Padre, en el nombre de Jesús te damos gracias en esta mañana, gracias por este precioso momento, el cual tú nos has preparado, Señor, tú nos has convocado, y nosotros hemos hecho bien, Señor, en oír tu llamado, en oír tu voz, y en estar en este lugar, Señor, para poder oír y recibir tu bendita y santa palabra, esa porción de gracia la cual tú tienes preparada, predestinada para este día, Señor. Bendito sea tu nombre, te damos gracias, porque aquí estamos todos delante de ti, grandes y pequeños, anhelando y deseando oír tu palabra, oír tu voz, porque cuando tú hablas, verdaderamente suceden cosas. Señor, yo te ruego que conforme al don y a la gracia dada, tú me concedas el poder hablar a tu pueblo, porque ciertamente están todos delante de mí, pero para oírte a ti, Señor, habla, porque tu pueblo oye, habla, porque tú nos diste oídos para oír. Te damos gracias en el nombre de Jesús. Amén y amén. ¿Y cuánto damos gloria a Dios? Gloria a Dios. Puede tomar su asiento, mi amado hermano. Bendito sea el Señor, mis amados hermanos. Le damos gracias al Señor por esta preciosa mañana, por esta preciosa reunión, por todo lo que acontece, ¿no?, en este lugar donde el Señor nos lo ha preparado. Siempre venimos con esa disposición de venir a recibir esa porción de gracia que Él tiene preparada para nosotros. Ese consejo tan preciado, ¿no?, ese consejo tan buscado, que es el consejo de Dios, su palabra, la cual viene llena de amor, llena de gracia, llena de paciencia, llena de misericordia. No viene para juzgar, sino que viene para ayudar, para corregir, para poder alumbrarnos, ¿no?, y mostrarnos esas cosas que debemos de corregir, esas cosas que nos cuestan, esas cosas que no las podemos ver naturalmente, pero a través de su palabra, esa palabra que no es una palabra más, que es la palabra de Dios, la cual llega a nosotros y nos muestra y nos alumbra por medio de esa luz verdadera, esa luz que no tiene nada que ver con esta luz eléctrica que está delante de nosotros, sino que es la palabra de Dios alumbrando, la cual llega hasta lo más profundo de nuestros corazones, y ahí es donde produce esa luz, donde nos hace ver nuestra verdadera condición, cómo estamos delante de Él, y todas esas cosas que debemos de ir solucionando. Para eso es que Él envía su palabra, para eso es la consejería del Señor para nuestras vidas a través de su palabra. Por eso que el día de ayer compartíamos un proverbio, creo que es el 4:13, y dice, hablando del consejo, dice: guárdalo. Dice, no lo dejes. No, porque de eso depende nuestras vidas. Y meditando, ¿no?, tomando en un momento, como decíamos, en cuanto al consejo, un momento de reflexión, un momento de meditación, de un pensamiento. ¿Qué es la meditación? Es un pensamiento interno que no es expuesto a todos, que es algo que sucede en nosotros, en nuestro corazón, para con Dios y con su consejo. Él nos habla, Él nos enseña, Él envía su palabra, que es el consejo, y cuando viene el consejo es ese momento en el cual hacemos silencio, porque está el consejo de Dios delante de nosotros,
y requiere toda nuestra atención y que nuestro oído esté atento. ¿Por qué? Porque su palabra, su consejo viene para ayudar, viene para colaborar. ¿Y qué es lo que requiere de nosotros? Una meditación, un pensamiento interno para con nosotros. Y de ahí el valor y la importancia que tiene la palabra de Dios, porque dice, son vida. Y si del consejo proviene nuestra vida, o esa calidad, como hablábamos ayer, no, dice guárdalo, no lo dejes, porque de eso depende la calidad de vida que vamos a encontrar, la calidad de vida que vamos a manifestar, a exhibir, dependiendo de qué, y del consejo de Dios, de su palabra, de que qué hacemos con eso que Él nos alcanza, que Él nos da, culto tras culto, reunión tras reunión, el consejo de Dios. Por eso que el proverbio dice, guárdalo, no lo dejes, porque de eso depende nuestras vidas. Así que, amados hermanos, qué precioso es poder estar oyendo la palabra de Dios. Es un privilegio, y cuando hablamos de privilegio es algo que no todos tienen. Por eso que, como dice nuestro hermano evangelista, somos privilegiados del Señor, porque Él nos tiene en este lugar y porque Él nos habla y no se cansa de hablarlo, no se cansa. Por eso, mis amados hermanos, le damos gracias al Señor por su palabra y todo lo que hay detrás de ella. Su palabra forma, no es una palabra más, su palabra ordena. El salmista dijo, ordena mis pasos con tu palabra y ninguna iniquidad se apodere de mí. Hay un orden y proviene de la palabra de Dios, un orden para la vida, que pone cada cosa en su lugar, porque cuando cada cosa está en su lugar, ahí, solamente ahí, es cuando funciona. Solamente ahí. En esta mañana me levantaba con un pasaje que está en Filipenses capítulo 2, versículo 16, habla del consejo, habla de la palabra, y dice, asidos de la palabra. Filipenses, Pablo hablando de los filipenses dice, asidos de la palabra, que tiene que ver con lo que hablábamos el día de ayer, que tiene que ver con ese consejo. Dice, guárdalo, no lo dejes, tómalo y guardalo, no lo dejes, porque de eso depende todo. Ahí está la dirección, ahí está la ayuda. Muchas veces le decimos, Señor, ayúdame, y venimos y no le prestamos atención cuando nos habla. ¿Y de dónde proviene la ayuda? De su palabra, de su consejo. Él nos está alcanzando lo que necesitamos. Muchas veces esperamos, que tenemos, problemas financieros. Pedimos ayuda y queremos que el banco crezca. Pero ¿qué es lo que Él hace? Nos enseña a administrarlo. ¿Ve? No nos da lo que queremos, sino lo que necesitamos. Amén. Ahora, ¿qué es más importante? Aprender a administrar que alguien te alcance una cantidad de dinero. Porque ¿de qué sirve suplir, tal vez ese monto negativo si luego va a volver a pasar? Lo importante es que aprender. ¿Y qué es lo que Él hace a través de su palabra y de su consejo? Nos enseña a vivir. Amén. Nos ayuda, nos colabora. No para un momento de emoción, sino para nuestros días. Para aprender. Entonces dice, asidos de la palabra. Asidos. Ahí cuando habla de esa palabra asido, tiene un significado tan precioso, porque habla de agarrarse fuerte a algo. Dice, guárdalo, no lo dejes. Y dice, asidos de la palabra de vida. ¿Por qué? Porque no es una palabra más, son palabras de vida. Y queremos vivir, queremos exhibir, queremos alcanzar esa calidad de vida, la cual Él nos ha prometido. Una nueva vida, totalmente diferente a la que teníamos. Por eso que hablábamos, ¿cuál es el mayor milagro que puede existir? Una transformación. Y eso es producido por el poder de Dios a través de su palabra, la cual va ordenando, va produciendo cambios. En el principio la tierra estaba desordenada y vacía. ¿Y qué hizo Dios? Apareció, como apareció en nuestras vidas, empezó a hablar,
y a través de su palabra puso cada cosa en su lugar. ¿Y qué se produjo? El orden. Pero al principio estaba desordenado y vacío. Él llegó a nuestra vida y llenó ese vacío. Y luego a través de su palabra la empezó a ordenar. Alabado sea su nombre. Por eso dice asidos de la palabra. Y asidos, amados hermanos, tiene el significado de agarrarse fuerte. Agarrarse fuerte ¿de qué? De lo que Él nos habla, de su palabra. ¿Por qué? Por lo que hay detrás. ¿Qué hay detrás de su palabra? Un fiel cumplimiento de que es imposible que Él mienta. Fiel es el que os llama, el cual también lo hará. Asidos, agarrados, y que nada me quite de ese lugar. Que nada nos quite de su palabra. Dice, asidos de la palabra de vida. Ahí hay vida en su palabra. ¿Por qué? Por lo que produce, por lo que genera y por la influencia que tiene la palabra de Dios obrando en el corazón de aquel que la oye, la cree y la guarda en su corazón. Por eso que asidos, dice, de la palabra de vida. Agárrese fuerte. De ahí también tiene que ver con la atención, tiene que ver con una observación y tiene que ver con un cuidado. Todo eso, dice la palabra, dice asidos de la palabra. Agárrese fuerte, obsérvala, cuídala, porque tiene vida en sí misma. Y lo que nosotros debemos de buscar es que se produzca a través de lo que hemos oído de parte de Dios, la vida. La vida en nosotros, exhibida ¿dónde? En nuestras acciones, en nuestra forma de conducirnos. Y la más importante de todo su significado, de esa palabra que dice agárrate, tiene que ver con quedarte, con permanecer en el lugar. Y eso es lo más preciado que pueda haber. Dice, asidos de la palabra de vida, oye lo que Dios te dice, recíbelo, guárdalo y ahí quédate. Que nadie te quite, que nadie te empuje hacia otro lugar. Quédate ahí. ¿Por qué? Porque luego de permanecer vienen los resultados. El apóstol Pablo dice, asido de la palabra de vida. ¿Para qué? Para que se vea y se haga notorio que no he corrido en vano, que el trabajo nunca fue en vano. ¿Por qué? Porque vienen los resultados. ¿Y dónde están los resultados? Al oír la palabra de Dios, al guardarla en nuestros corazones y a permanecer ahí. ¿Dónde? En lo que Dios dice. ¿Para qué? Para que se pueda llevar a cabo ese milagro tan preciado de la vida a través de la palabra. De la vida, amados hermanos. Dice, asidos de la palabra de vida. La palabra produce vida, tiene vida en sí misma. Tiene vida en sí misma. Él produce el querer como el hacer por su buena voluntad. Amados hermanos, hemos leído este pasaje, que es la continuación de todo lo que el Señor nos viene hablando. Como decíamos el día de ayer, nos detuvo ahí el Señor, nos detuvo en este pasaje. No vamos a ir a la ligera, no vamos a hacer conforme nosotros pensamos o queremos, sino conforme el Señor nos dirige. Y nos ha detenido en este pasaje por las cosas que tenemos que entender, que Él quiere producir a través de su palabra, y que nos hayamos detenido no quiere decir que estamos perdiendo el tiempo, sino que debemos de entender lo que Él quiere hacer y lo que Él quiere producir con nuestras vidas. ¿Por qué? Porque venimos hablando del gobierno de Dios. Y el gobierno de Dios tiene que ver con el control absoluto de Dios sobre mi vida, sobre su vida, sobre nuestras vidas. Ahora, si Él lo controla, Él es el que decide cuándo avanzamos y cuándo nos detenemos. Nosotros vemos en el Antiguo Testamento, cuando Él sacó a su pueblo, Él le marcaba el paso por medio de aquellos que Él había constituido para dirigir al pueblo. Y en cada lugar que se detenían, había un propósito. Había una enseñanza. Ahora, ¿por qué nos detenemos acá? Porque hay una enseñanza para nuestras vidas. Hay una enseñanza para nuestras vidas. ¿Qué debemos de hacer? Prestarle atención. Dedicarle nuestro tiempo, dedicarle nuestro oído,
nuestra máxima atención a aquel que nos habla y envía su consejo a nuestras vidas. Entonces el día de ayer veíamos este pasaje que dice: mas a Dios gracias, el cual nos lleva siempre en triunfo en Cristo Jesús. Y nos detuvimos a meditar en la palabra que dice Pablo: mas a Dios gracias, en el agradecimiento de Pablo, porque días atrás estuvimos viendo a aquellos que lo desecharon, tuvieron en poco el consejo de Dios. Pero Pablo agradeciendo, Pablo mostrando el agradecimiento y el por qué. No es de agradecer porque sí, tiene que ver con un agradecimiento entendiendo el por qué. Dice: mas a Dios gracias, el cual nos lleva. ¿Y de dónde proviene el agradecimiento? De eso que dice luego: el cual nos lleva. Qué importante es que nuestra vida tenga dirección, porque antes no lo tenía. Antes nuestra vida no tenía ningún tipo de dirección. Nos guiábamos según los dictados de nuestros corazones. Y parecía, o nos parecía, que nuestro camino era un camino recto. ¿Por qué camino recto? En nuestra propia opinión. Y luego dice la palabra que el camino que al hombre le parece recto, el fin es muerte. Entonces, ¿de dónde nos sacó? De ese camino, en nuestra propia opinión, que el fin era muerte. Ahora, Él apareció en nuestras vidas y se nos presentó como el camino, la verdad y la vida. Y desde ese momento, nosotros entregamos nuestra vida a Él y Él le puso sentido. Me decía el pastor, ayer hablábamos con el pastor Julián, y me dice: claro, el agradecimiento, ¿por qué? Porque a Pablo lo sacó de un camino del error y le puso sentido. Ahora va tras el propósito de Dios. Ahora hemos entendido que no estamos por estar, sino que estamos aquí en esta tierra yendo tras el propósito de Dios para con nuestras vidas. Por eso que de ahí el agradecimiento de Pablo: mas a Dios gracias, el cual nos lleva. Qué importante es que Él nos lleve. Eso es lo que estamos aprendiendo, a aprender a llevar a cabo esto que dice Él nos lleva. Todo lo que hay detrás de esas palabras. Porque para que Él nos lleve, para que Él lleve su vida, usted tiene que dejar de lado un montón de cosas. Lo cual para la naturaleza humana se resiste, lo rechaza, no quiere preguntar, no quiere que nadie lo dirija. Dios dice algo, pero yo tengo mi pensamiento humano, yo tengo mi forma anteriores, yo tengo lo que me enseñó mi mamá, mi papá, mi abuelo, mi abuela. Entonces vemos lo que hay detrás de esta expresión de Pablo, el cual nos lleva una palabra llena de humildad, llena de sometimiento. Porque para que Dios me lleve, yo tengo que someter mi fuerza, mi capacidad humana, para dejar que Él tome la rienda de mi vida y pueda, amados hermanos, exhibirse lo que luego dice que nos lleva, pero no por llevar, sino de triunfo. Ahora, ¿qué es lo que debemos de alcanzar? El triunfo. Que en nuestros días se vea la mano de Dios en nosotros a través de su palabra y que se haga notorio que Dios es el que me lleva y no me lleva por llevar, sino de triunfo en Cristo Jesús. Amén. Pero ve, para que eso se lleve a cabo hay un montón detrás de esta expresión pequeña, pero que dice mucho. El agradecimiento se produce por el entendimiento de que Él tomó la rienda de mi vida. Y de ahí yo le agradezco. Y de ahí yo le agradezco. Por eso que muchos dicen: el Evangelio, no, la iglesia me quita todo. No te quita nada, te da. Te quita ese camino de muerte, te quita esa propia opinión que no lleva a ningún lado, para introducir el pensamiento verdadero, la forma correcta, la verdad de Dios en nuestros corazones. Eso hace. Y de ahí la dirección. De ahí la dirección. Alabado sea su nombre. Amén. Ahora,
Dice, nos lleva. Yo les recomiendo que escuchen la predicación del día de ayer. Hoy es la segunda parte. El título es... ¿Cuál es el título? Haciendo notorio su gobierno. Parte 1 y parte 2. Haciendo notorio su gobierno. Ahora, yo les recomiendo que lo puedan escuchar. Yo les recomiendo que lo puedan escuchar para que por medio de los dos podamos entender, podamos comprender lo que Él se dispone a hacer. ¿Por qué? Porque dice, mas a Dios gracia, el cual nos lleva de triunfo en Cristo Jesús. Una forma de llevar, pero no una forma sino más, dice de triunfo. Ahora habla de una exhibición. Dice, y por medio de nosotros, ¿quiénes son nosotros? Aquellos que le está llevando. No cualquiera. Él no puede exhibir a aquel que no tiene el control de su vida. Por eso que dice, mas a Dios gracia, el cual nos lleva de triunfo en Cristo Jesús, y por medio de nosotros exhibe. Hay una exhibición. Esta exhibición proviene de Dios y no de ningún hombre. Yo no puedo exhibirme por mí mismo, no. Él tiene que exhibir. Él es el que exhibe. Él es el que muestra su obra, su trabajo. En aquellos que se dejan, aquellos que permiten. Por eso que ayer también hablábamos de que el conducir, el llevar, es un misterio. Porque ¿cómo en mi vida es conducida por medio de Dios? ¿Cómo es que se lleva a cabo esto? Por medio de una palabra y una persuasión que sucede en el corazón. Pero esa persuasión depende de usted y depende de mí. Su palabra viene. Él envía su palabra para producir todo lo que Él quiere hacer. Pero entra en su corazón si usted le deja. Si usted le deja, si no le deja, no va a entrar. Y mucho menos, Él va a poder tomar el control. Él no obliga a nadie, por eso que conducir es un misterio, porque Él no obliga a nadie. Él nos habla. Él nos habla y nos enseña. Y a través de lo que Él habla y nos enseña, quiere persuadirnos. Y la persuasión tiene que ver con la fe, con creerle lo que Él nos está hablando. Entonces, nos lleva ¿de qué manera? De triunfo en triunfo y nos exhibe. Habla de, amados hermanos, de un camino de exhibición. Habla de un camino preparado. Un camino preparado por Él. Dice, porque somos hechuras suyas creados en Cristo Jesús, Efesios 2:10, para buenas obras, las cuales Dios preparó de antemano para que nosotros andemos en ella. Pero ninguno va a andar por ahí por obligación. Ninguno va a andar tras aquello, esas obras que Él preparó, la cual nos está enseñando, por obligación. Sino por oír y por dejarse persuadir por lo que Él nos habla. Y de ahí camina ese camino, transita ese camino, un camino preparado por Dios de exhibición. Ahora, ¿quiénes son los que son exhibidos por ahí? Porque dice, en triunfo. Entonces caminamos por ese camino que tiene que ver con el triunfo. Y si es un triunfo, ¿de quiénes está hablando? De lo que dice Romanos capítulo 8, versículo 37. Si es de triunfo, ¿de quiénes está hablando? De los vencedores. Dice que Él nos ha hecho ante todas estas cosas más que vencedores por medio de aquel que nos amó. Él nos ha hecho vencedores y nos exhibe ¿de qué manera? Triunfantes en Cristo. ¿Y qué es lo que nos hace más que vencedores y triunfantes en Cristo? Las cosas que hemos oído y lo que le hemos creído. Lo que le hemos creído. Por eso que Primera de Juan dice, esta es la victoria. ¿Cuál es la victoria? Nuestra fe. Amén. Nuestra fe, esa es la victoria. Él nos ha hecho más que vencedores y nos exhibe triunfantes en Cristo. ¿A quiénes? A los que le creen. A los que le creen. A los que prestan atención a su voz y se dejan persuadir para que Él los dirija, los guíe. Bendito sea su nombre, amén. Entonces, hablamos de hacer notorio. ¿Qué es hacer notorio? Mostrar.
que se vea que el gobierno de Dios sobre nuestras vidas. Cuando hablamos de mostrar, no hablamos solo de una palabra, de un título, hablamos de algo que se debe de hacer una realidad en nosotros. Mas a Dios gracias que nos lleva. Ahora, si Él nos lleva, se tiene que ver. Se tiene que ver. ¿Y dónde es que se ve? En nuestra conducta, en cómo nos conducimos, qué hacemos con todo lo que oímos de parte de Dios. ¿Qué es lo que hacemos? Por eso que, amados hermanos, este gobierno de Dios y estas cosas que Él nos viene hablando es para que se vea, para que se exhiba un camino de triunfo. Pero, ¿quién va en triunfo? Sino aquellos que son o que se dejarse dirigir por Él. Ahí está el triunfo, en darle a Él y que Él tome la rienda de nuestra vida, de nuestros corazones, en todas las cosas que emprendemos y hacemos en nuestro diario andar. Porque muchos piensan que el gobierno es acá. No, en la iglesia no se puede hacer, un montón de cosas no se pueden hacer. No, el gobierno de Dios es sobre nuestras vidas, donde sea que estemos. Esté en un avión, esté en su casa, en el baño, donde sea que esté, el gobierno de Dios sobre nuestra vida, que se haga notorio. Ahora, Primera de Juan, capítulo 5, versículo 19, dice que el mundo entero está bajo el gobierno del maligno. Ahora, miremos esto. Dice, el mundo entero está bajo el gobierno del maligno. Y se ve. ¿Por qué? Porque Dios lo dice, es así. Dios lo dice y es así, y no hay ninguna duda. Ahora, nosotros lo podemos ver. Dice, el mundo entero, todo lo que está allá afuera, todo este sistema, está bajo la mano y el gobierno del maligno. Y lo podemos ver. ¿Y cómo es que lo podemos ver? En la conducta de aquellos que son gobernados por Él. Esto es sencillo. El que no está gobernado por Cristo, está gobernado por el maligno. Es así. Ahora, miramos afuera y ¿qué es lo que se ve? Ese gobierno. ¿Y dónde se ve en la conducta de aquellos que son gobernados por Él? ¿Cuál es la conducta? Mentira, pleito, pelea, engaño y toda clase de injusticia. Ahí está claro. ¿Qué es lo que está claro? Que hay alguien que los gobierna y se ve, se hace notorio. ¿Por qué? Porque hay un poder que influye en sus vidas. Y hablando de este gobierno que está allá afuera, se ve en su conducta porque hay algo que influye en ellos y se hace notorio en toda clase de injusticia que ellos llevan a cabo. Ahora, ¿por qué es que se ve y que hay una influencia? Por causa de quiénes son y lo que hay dentro de ellos. ¿Quiénes son y qué hay dentro de ellos? De ahí se hace notorio el gobierno o quién los gobierna. En la mentira, en la pelea, en la injusticia. Nosotros sabemos quiénes son, porque si no están gobernados por Dios, están gobernados por el maligno. Están en su vieja naturaleza. En la vieja naturaleza, ¿quién reina? El pecado y la muerte. Esa es una realidad, es lo que Dios enseña. Ahora, ¿quiénes son? Y eso es lo que son. ¿Y qué hay dentro de ellos? El mal está dentro de ellos. El pecado es el que gobierna. Está ahí y se hace notorio. Ahora, vemos que esa tremenda influencia que hay en sus vidas, dentro, por el mal que hay dentro de ellos, y fuera, por lo que el sistema les ofrece. El sistema de este mundo está orquestado también bajo el maligno y les ofrece todo lo que ellos desean. Entonces va a entrar lo dictado de su corazón. Hay una influencia grande en sus vidas y se hace notorio. Lo vemos. Ahora, esos son ellos. Nosotros estamos hablando de otra cosa. Ellos son gobernados y es exhibido y es mostrado. Y se ve. Ahora, ¿qué hay de nosotros? ¿Qué hay de nosotros y de este gobierno que Dios quiere hacer notorio en su vida y en mi vida? Ese gobierno de afuera se ve. ¿Qué hay de nosotros?
Por eso que nos detuvo acá el Señor para mostrarnos lo que es y lo que Él quiere para con nosotros. Él quiere exhibirnos en triunfo en Cristo Jesús. Para exhibirnos en triunfo hay que dejarse llevar. Dejarse llevar es hacerse a un lado. Es dejar que otro nos tome, que otro nos conduzca. ¿Y cómo nos conduce? A través de su palabra, a través del consejo, para que nosotros dejemos y descansemos de todo lo que éramos, de todas esas ideas, de todos esos deseos, de todas esas metas que no nos llevaban a ningún lado, de todas esas formas, esas maneras que ya fracasaron. ¿Para qué insistir? Ayer decíamos, no nos dijo Él, vení a mí, que yo os haré descansar. No sigas insistiendo con lo mismo, descansa. Y de ahí la exhibición. Ahora, el mundo está allá afuera, está gobernado, hay una influencia en ellos, pero nos miramos nosotros. Pablo dice, mas a Dios gracia, el cual nos lleva siempre en triunfo, y por medio de nosotros exhibe en todo lugar, dice, el olor de su conocimiento. Un agradecimiento entendiendo que cambió el rumbo de nuestras vidas. Y eso es lo que debemos de entender, que cambió el rumbo de nuestras vidas. Cuando Cristo se hizo presente en nuestra vida, cambió el rumbo. Es como en las vías del tren, ¿no? Que está la personita que tira, ¿no? de una palanca y cambia la dirección. Cuando venga el tren va para otro lado ya no va para el mismo lugar. Ya pasó, ya aconteció. No tenemos que esperar. Ya cuando Cristo se hizo presente en nuestra vida, el gobierno cambió. Amén. Si el gobierno cambió, el rumbo cambió y la influencia también. Amén. Ya no somos influenciados como el mundo de afuera, sino que todo ha cambiado. Un nuevo gobierno sobre nuestras vidas. Un nuevo gobierno. ¿Cuánto lo creen? Amén. Gloria a Dios. Ahora, no se asuste, hay un cambio de gobierno. Esto ya aconteció. Todo aquello que hemos recibido a Cristo y hemos muerto y nacido de nuevo, el gobierno cambió. Ya el maligno no tiene poder. Ya otro nos gobierna. Ahora, cuando hay un cambio de gobierno, la gente, hablando naturalmente, se llena de incertidumbre. Un cambio de gobierno, ¿ve? Hay que ir a votar. No, ahora no, acá no va a haber ninguna votación. Ella gobierna. Pero ponemos un ejemplo. ¿Qué hay? Lleno de incertidumbre. ¿Por qué? Porque aquel nuevo gobernante, ¿qué hace, amados hermanos? Da promesas cumplibles, otras incumplibles. ¿No? Los llena de incertidumbre. ¿Por qué? Porque promete cambios. Y el hombre y la mujer y se llena de preguntas. ¿Por qué? Porque hay un futuro incierto. Esa es la realidad. Hay un futuro incierto porque hay un montón de promesas que no se cumplen. Hablando de afuera, ¿no? El gobierno allá afuera. Ahora nos miramos nosotros. Ha cambiado el gobierno. Nosotros hemos decidido. Nosotros todos los que estamos acá, nadie llegó a Cristo por obligación, sino por necesidad. Amén. Buscando cambio. ¿Por qué? Porque hay promesas. Amén. Ahora, estas promesas no son incumplibles, ni son falsas, son verdaderas. Amén. Es imposible que Él mienta. Amén. Y todo lo que Él ha prometido lo cumplirá. Amén. Fiel es el que llama, el que promete y el que cumple. Amén. Bendito sea su nombre. Amén. Él nos ha dado grandísimas y preciosas promesas. Amén. Promesas que son vivas y no son mentiras. Amén. Ahora, ¿de qué manera este nuevo gobernante gobierna? Con verdad, sin mentira. Es imposible que mienta. Y eso nos tiene que llenar de esperanza. Nos tiene que llenar de esperanza porque prometió cambios. Porque prometió cambios, amados hermanos. ¿Y qué es lo que hay que hacer? Oír y dejarnos dirigir. No va como
pasa allá afuera con mentira, con engaño. Vení que te voy a dar esto y es todo un engaño, mentira. Esto es verdadero, esto es real. ¿Y de qué forma Él gobierna? Isaías capítulo 32, versículo 1 nos muestra. Isaías profetizando la venida del Mesías dice, y Él gobernará, dice, con justicia. Él gobernará. ¿De qué forma? Con justicia. Entonces, ¿cuál es el gobernador que tenemos en nuestra vida? ¿De qué manera gobierna? Con justicia. No hay engaño, no hay mentira, no hay incumplimiento de promesa, sino que todo es verdadero. Él actúa con justicia y de esa manera nos gobierna. ¿No se alegra por esto? Amén. Él gobernará, estaba ya escrito. Él gobernará, dice, con justicia. No con mentira, ni con engaño, ni con falsas esperanzas. Sino que gobernará, dice, y hoy gobierna con justicia. Para eso, amados hermanos, Él nos habla y Él nos enseña. Por eso la importancia de oír su voz. La importancia de entender el gobierno de Dios sobre nuestra vida por medio y a través de su palabra. ¿De qué forma Él nos gobierna? Por su Espíritu Santo a través de su palabra. A través de su consejo. Ahí está el gobierno de Dios sobre nuestra vida. ¿Qué es lo que Él quiere? Que se haga visible. Que le creamos más que vencedores. Triunfantes en Cristo. ¿Cuál es la victoria? Nuestra fe. Amén. Que oímos y creemos. Amén. Para que Él nos exhiba. Para que Él nos exhiba. Entonces Él gobierna con justicia. ¿De qué manera? Por medio de su palabra. Timoteo capítulo 2 versículos 13, 16 dice que la palabra de Dios es inspirada por Él para instruir en justicia. Entonces Él gobierna con justicia y envía su palabra para que nosotros, sus gobernados, seamos instruidos en justicia, de la misma forma que Él gobierna. Él gobierna en justicia. Y nosotros somos todos unos injustos. No. Justicia. Por eso su palabra. Su palabra viene y nos instruye. Esa palabra instruir habla de formar, habla de disciplinar, habla de corregir. ¿Para qué? Para que seamos formados en justicia, hablando de nuestras actitudes. Ahora, Él envía su palabra y Él gobierna con justicia y la envía para instruirnos en justicia. Ahora, nosotros miramos que su palabra llega a nuestra vida buscando producir algo. ¿Qué es lo que quiere producir a través de su palabra? Acciones justas. Dice, porque somos hechuras suyas, quedados escritos Jesús para buenas obras, las cuales Él preparó de antemano para que andemos en ellas. ¿Qué es una buena obra? Una obra de justicia. El gobierno ha cambiado. Ahora somos gobernados en justicia, para actuar en justicia. Eso es lo que Él quiere exhibir. Obras de justicia en su vida y en mi vida. Ya no más engaño, ya no más mentiras. Para esto Él envía su palabra. Y su palabra es aquella que tiene esa influencia. Porque es una palabra viva y eficaz. Entonces Él habla, Él envía a nuestras vidas sus gobernados. ¿Para qué? Para producir. Pero ¿cómo lo produce? Por medio de su palabra. Porque aquel que la oye y la recibe y la guarda en su corazón, Él va a producir. El querer como el hacer. ¿Qué es lo que va a producir? Obras justas. Obras justas. Ese es el poder de la palabra. Influye en nuestras vidas, en nuestra mente, en nuestro corazón, por medio de las cosas que oímos. Bendito sea su nombre.
El mundo está bajo el gobierno del maligno y se ve, porque son influenciados por algo que está dentro de ellos. Ahora, Él nos lleva de triunfo en Cristo Jesús. Él quiere gobernar nuestra vida. ¿De qué manera? Y con justicia. Para eso envía su palabra, para que se muestre, que se exhiba ese poder influyente que hay dentro de nosotros, guardado y atesorado en nuestros corazones, que es su palabra. Influye, produce, es una palabra viva. Viva porque produce vida. Eficaz porque lleva a cabo todo. Lleva a cabo todo para lo cual Dios la envió. Así que, mis amados hermanos, miremos esto. Haciendo notorio el gobierno de Dios en nuestras vidas, produciendo acciones de justicia, acciones buenas, acciones correctas, acciones en verdad, no en mentira, acciones puras. Y esto, amados hermanos, y ya termino con esto, hablamos de hacerlo notorio en nuestro diario andar. ¿Qué es? Dice, nos lleva de triunfo. ¿Dónde se ve y se hace notorio el triunfo? En mi acción, en lo que hacemos. Alabado sea su nombre. La acción de justicia es el resultado de lo que oímos, influenciando en mi corazón, y de ahí sale la acción. Yo oigo la palabra de Dios, lo que Dios me está hablando, lo que nos enseña culto tras culto, la oigo de parte de Dios, la creo, la recibo y la guardo. Cuando va a mi corazón, de ahí provienen todas las acciones del hombre, del corazón. De ahí sale una acción por causa de lo que oí y recibí. Y al hacerla, al llevarlo a cabo, es una obra de justicia. Ahí Dios exhibe, ahí Dios muestra. Eso es transitar este camino ya preparado para los vencedores. ¿Quiénes son los vencedores? Los que actúan, no por lo que piensan, sino por lo que han creído. Amén. ¿Y qué han creído? Lo que Dios nos ha hablado. Amén. Bendito sea su nombre. Amén. Amén. Amados hermanos, hay mucho para hablar, muchas cosas, pero no sé el tiempo que ya ha pasado. Creo que hasta acá estamos bien. Meditemos en estas cosas. Meditemos en el gobierno de Dios sobre nuestras vidas. Porque las acciones justas, el actuar con justicia, trae como resultado paz. Paz. Eso lo dejamos para lo próximo. Hay paz. Paz en nuestros días por causa de las acciones justas. Bendito sea su nombre. Amén. Amén. ¿Se entendió, amado hermano? Amén. Vamos a ponernos de pie y vamos a darle gracias al Señor. Amén. Bendito sea su nombre. Vamos a darle gracias al Señor por su palabra. Amén. Amén. Oramos. Padre amado y bendito Dios, te damos gracias. Gloria. Te damos gracias por tu bendita y santa palabra. Gracias, Señor. Gracias por todas las cosas. Gracias por escuchar su palabra, que el Señor los bendiga, y los esperamos para la próxima enseñanza. Si necesitan comunicarse con nosotros, nuestro email es dedodiosmanteca@gmail.com y visítenos también en instagram.com/dedodiosmanteca, como también en facebook.com, en Dedo de Dios, filial Manteca. Los esperamos nuevamente.